Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube. Mi nombre es Nuria Cabezas, soy fundadora y creadora de contenido en la plataforma de educación musical online Music Basic y hoy comparto con todos vosotros la entrevista realizada a Sergio Simón Álvarez, oboe solista en la Argovia Philharmonic en Suiza. Espero que os guste. Hi everyone, how are you? Welcome one more day to the YouTube channel. I'm Nuria Cabezas, founder and content creator at the online music platform Music Basic, and today I share with all of you the interview with Sergio Simón Álvarez, oboe solo at the Argovia Philharmonic in Switzerland. I hope you like it. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nuria, ¿qué tal? Muy bien, todo bien por aquí, gracias. Genial. Bueno, pues yo encantada de tenerte aquí, de que hayas aceptado la invitación a participar en el ciclo de entrevistas de Music Bayside. Y para los que no tengan el placer de conocerte, pues vamos a hacer una pequeña introducción de Sergio Simón Álvarez. Y bueno, decir que Sergio es oboe solista en la Argovia Philharmonic en Suiza desde la temporada 2014-2015. Además, Sergio nace en Salamanca, en España, y me gustaría empezar hablando contigo, Sergio, un poco de cómo fueron tus inicios en el mundo de la música y cómo descubriste el oboe y por fin cómo lo elegiste. Pues bueno, yo empecé en Salamanca, estudiamos digamos que estudié por el plan antiguo, el plan 66. Entonces se empezaba no directamente con el instrumento, se empezaba con clases de preparatorio, solfeo, en las que eran sobre todo orientadas a la educación auditiva, cantar, dictado, teoría, todas estas cosas, que claro, para un chaval de 8 o 9 años, pues al principio sí que es muy interesante porque vas con muchos amigos a las clases, etcétera, pero bueno, estás esperando con muchas ganas a que llegue el momento de elegir un instrumento. Entonces, bueno, yo el tema del instrumento lo tenía, digamos, resuelto en el colegio, al tocar la flauta de pico, allí, así un poco de aquella manera, pero vamos, era algo que se disfrutaba. Y luego hubo un ciclo de conciertos y de presentaciones de instrumentos en el conservatorio. Entonces, en mi caso hicieron la presentación del quinteto de viento y bueno, yo sabía cómo sonaba el oboe, pero no le había puesto, sabía que era parecido a un clarinete, pero no tenía muy claro cómo era, ¿no? Entonces, digamos que el primer contacto fue en aquel concierto de presentación. Además, recuerdo perfectamente que hicieron un repertorio fantástico, súper atractivo. Es posible que hicieran también solos, tipo Sherazade, Tombeau de Couperin. Entonces, claro, fue casi amor a primera vista con el oboe. Y la otra parte muy importante de elegir el oboe fue, en este caso, quien presentaba el instrumento, que fue Fermín Clemente. Claro, fue mi primer profesor y fue también un poco amor a primera vista con él, porque la manera de presentarlo, la manera de acercarlo a los chicos y chicas que estábamos por allí, pues fue realmente constructivo, muy simpático, un poco de ejemplos con las cañas, mostrando tantísimas características del oboe, y vamos, esa fue la razón principal de elegir el instrumento. Y creo que, o sea, fui un afortunado absoluto de tener a Fermín como profesor, como primer profesor durante 3 años, ¿no? Y es alguien tan abierto, tan cercano, tan fácil, tan accesible. Es un oboísta realmente fantástico, con el cual por suerte sigo en contacto y lo tengo como uno de mis mejores amigos y referentes. Pues creo que esa fue una suerte absoluta, y esos fueron un poco los inicios en el Conservatorio de Salamanca. Luego Fermín se fue y vinieron otros profesores, y también, bueno, o sea, por mi parte coincidió con, digamos, adolescencia así en la que, yo qué sé, se pierde un poco, no es que se pierda el interés, sino que a lo mejor también tienes otras inquietudes, otras cosas que hacer. En mi caso era el deporte,
y bueno, sí, digamos que iba pasando los cursos, pero realmente lo de ir a clase de oboe cada semana, tocar el estudio de turno o la escala de turno, la hora de turno, bueno, lo hacía, sí, más o menos como podía, ¿no? Porque tenía muchas cosas en la cabeza, pero bueno, en el Conservatorio de Salamanca, aunque fuera Plan 66, todavía había una banda y había una orquesta a la cual, bueno, esto digamos que sí que fue algo que me motivaba bastante a ir y a seguir con ganas con el oboe, más que digamos a la clase semanal, ¿no? Y esos fueron más o menos los inicios en Salamanca. Qué bien. Has comentado dos cosas que me parecen muy interesantes, me gustaría destacarlas un poco, que es cómo descubriste el instrumento, que fue realmente en un concierto pedagógico por parte de profesionales, que fueron ellos los que fueron al colegio a mostrar los instrumentos. Y eso muchas veces por parte de los propios profesionales, de nosotros, a lo mejor no nos damos cuenta de el impacto que tienen los pequeños ese tipo de conciertos, ya sea por parte del profesorado, del propio profesorado del conservatorio, que sean ellos los que se muevan para ir a buscar futuros alumnos, por ejemplo, o por parte de las orquestas de programar más conciertos didácticos y pedagógicos para familias, para niños, para incluso adolescentes. Y fíjate, o sea, puedes cambiar muchísimas vidas, y no solo eso, sino también cambiar el futuro, nuestro futuro, ¿no? El futuro de los conservatorios y de las orquestas en unos años, de tener cantera, ¿no? Y gente que se interese por los instrumentos, que muchas veces es por desconocimiento, no porque no les guste. Y me parece una anécdota muy bonita y que creo que es aplicable hoy en día, que realmente tenemos todos responsabilidad, por así decir, de seguir haciendo esas labores para poder mostrar los instrumentos y difundir los instrumentos a más gente. Exacto, sí. Además, yo recuerdo en aquel momento en el Conservatorio de Salamanca, no sé, creo que debía ser año 90, 91, y claro, había sobre todo clases de piano, clases de violín, guitarra, quizá algo de flauta, algo de clarinete, pero yo diría que aquella fue, o sea, los que salimos, los que cogimos el oboe en aquel momento, fuimos 4 o 5 personas, yo creo que fuimos un poco la primera generación que recibió clase de oboe oficialmente del Conservatorio de Salamanca. Entonces, bueno, al haber organizado este tipo de eventos, pues sí, o sea, claro que crea impacto, además que era una cosa, o sea, realmente bien organizada, porque yo creo que, aparte, el quinteto de los músicos que lo presentaba tocaban juntos ya de por sí. Me atrevo a decir que el flautista era incluso el hermano de Fermín, Rafa, o sea, que era gente que se conocía y tenía el repertorio, es la sensación que me llega desde hace muchísimos años, tenía el repertorio muy, muy hecho, y que no era ni mucho menos la primera vez que hacían esto. Entonces, como producto atractivo para un grupo de niños que necesita escoger instrumento, vamos, absolutamente, ¿no? También a lo mejor el tipo de arreglos eran más interesantes, también tocaron algo de música de banda o de música de películas. Entonces fue algo que llegó realmente de una manera muy, muy cercana. Fantástico. Y luego otra cosa que has dicho, la banda y la orquesta del conservatorio. Que la Exacto. banda, yo creo que para motivar a los pequeños los primeros años, la banda o la orquesta, pero yo creo que aquí en España más casi las bandas que las orquestas a esos niveles, tienen un papel muy importante para crear una pequeña familia, ¿no? Y un grupo de amigos, de personas que va más allá de ir a aprender música, sino que utilizan la música para relacionarse entre ellos, ¿no? Y pasar un buen rato, al fin y al cabo. Y al final, esas son horas que van sumando, y que luego, pues bueno, en el futuro, si al final esas personas terminan dedicándose a la música, son horas que tienen ahí. Exacto, sí, o sea, en Salamanca, al ser el Plan 66, que yo recuerde, no tenía incluida la asignatura de banda o orquesta en el currículum. Entonces hubo una iniciativa también de unos profesores del conservatorio para los sábados por la mañana la orquesta y los viernes a la tarde la banda. Bueno, pues quien quisiera tocar, allí se empezó con aquello, y aquello por lo menos duró, no sé, 2, 3, 4 años,
y sabías bueno, pues que tenías que ir allí, tocar y estar con gente y compartir cosas muy interesantes. Pues bueno, o sea, Salamanca o Castilla y León no es como Valencia o Galicia, otras zonas en las que hay mucha más tradición de bandas. Luego en la provincia de Salamanca se creó, creo en el año 92, la banda municipal de Alba de Tormes, a la cual también, bueno, sí que como estudiante he podido ir a tocar muchas veces y bueno, tengo un súper recuerdo también del director, de Mario Bercher. Entonces, bueno, era una zona en la que todo estaban haciendo musicalmente en aquel momento, ¿no? Y yo creo que esa manera de organizar las cosas, del concierto didáctico, de proponer una banda y una orquesta de los estudiantes, también alguien como Mario Bercher, director de la banda de Alba de Tormes, bueno, él es valenciano de Tabernes también, pues querer traer un poco de esa tradición a la provincia de Salamanca, pues es absolutamente de agradecer, y a partir de todos esos años ha habido otras generaciones de músicos más jóvenes que he ido conociendo poco a poco, que han pasado, digamos, por lo mismo, ¿no? De ir a tocar a la banda o a la banda municipal de Salamanca. Bueno, pues eso queda, ¿no? Y va creando un poquito de escuela, por decirlo de alguna manera. Qué bien, fantástico. Bueno, pues vamos a continuar un poquito y como has comentado, pues inicias tus estudios en Salamanca o continúas en Salamanca y también en Birmingham y en Zúrich con los profesores Jaime Orts, con Weigall y Thomas Indermühl, entre otros. Y también continúas de forma paralela tus clases privadas con Eduardo Martínez y Jonathan Geli. Bueno, me gustaría preguntarte qué significaron para ti cada una de estas etapas y cómo describirías tu experiencia de estudiar en el extranjero. Pues sí, por ejemplo, la etapa del superior de Salamanca con Jaime Orts fue un poco, digamos, de cambio total, en el sentido fue donde yo aprendí a organizarme el estudio. Jaime era una persona muy flexible, pero también muy organizada, ¿no? A la hora por ejemplo, de preparar la técnica, muy, muy insistente con la técnica, notas largas, ejercicios, tener la base, el legato, staccato, matices, dinámicas extremas, ¿no? Un poco buscar los extremos del oboe. Entonces esa etapa la recuerdo así, de tener que estudiar bastante y tener también la responsabilidad de hacerte tú tu propio plan, ¿no? Y bueno, luego, aparte de la gente que has mencionado aquí, hay un profesor que bueno, lo conocí en un curso, que fue Juan Manuel Urbán, es el solista de corno de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y con el cual pude hacer algunas clases también, y fue paralelo al estudio en Salamanca. Y realmente Juan Manuel, yo creo que, no sé, cada vez que me pongo a hacer una caña, yo recuerdo a Juan Manuel, una persona increíblemente práctica, increíblemente pragmática a la hora de plantear cómo tiene que sonar el instrumento, qué es lo que hay que ofrecer, qué es lo que tiene sentido, qué es lo que no tiene sentido. No sé, recuerdo una ayuda fantástica, ¿no? También en algún momento, así un poco de estar medio perdido, fue Juan Manuel una luz en el camino, absolutamente. Y también durante la etapa de estudiante yo tocaba en una orquesta joven en Valencia, en una orquesta de cámara, y digamos la escuela de música que organizaba esa orquesta de cámara, Eduardo Martínez daba clase privada allí, ¿no? Entonces la gente que estábamos en esa orquesta recibíamos con cierta regularidad clases de Eduardo. Y Eduardo, pues también fue una referencia impresionante en temas, sobre todo música por todos los lados, ¿no? Y también cómo afrontar cierto tipo de repertorio empezaba un poco con la música contemporánea. Sí, yo recuerdo, o sea, Eduardo era como todas las posibilidades de tocar el oboe absolutamente desbordadas, y cada vez de escucharlo, de tenerlo al lado, de dar clase, sí, una referencia absoluta. Y luego el director de esa orquesta de cámara era el clarinetista y director también Joan Enric Lluna,
y él era profesor de clarinete en el Conservatorio de Birmingham, en Inglaterra. Entonces, bueno, teníamos una relación así bastante cercana, y él preguntaba un poco cuáles eran mis intenciones profesionales. Y bueno, yo no lo tenía muy claro, sí, a lo mejor salir al extranjero, pero no saber dónde. Entonces él me dijo, mira, si te apetece venir a Birmingham, intentamos que vengas, qué sé yo, 3 o 4 días, conoces la escuela, conoces los profesores, y bueno, pues si piensas te piensas un poco si te va, si no te va, y así lo hice. O sea, yo me fui para allá casi una semana, y allí estuve, bueno, visitando los profesores. Allí conocí, de los 3 profesores que había en el conservatorio, conocí a Richard Weigall. Richard Weigall fue el primer oboe de la orquesta de Birmingham hasta el año 93, y bueno, una persona fantástica, un poco padre oboístico también, de alguna manera. Era una persona que no tenía horarios, vivía solo para dar clases, solo para atender a los alumnos, increíblemente amable. Y bueno, al final decidí quedarme con él. Y también me llamó mucha atención todo lo que ofrecía la escuela. En esos 4 días pude escuchar las clases de música de cámara, también las lecturas que se hacían de las sinfonías solo con el grupo de vientos, digamos como el ensemble de vientos, dirigido creo que era por un profesor de clarinete. Entonces, sí, eso, había una orquesta, había la banda, luego también estaba el tema de los profesores invitados, que casi una vez al mes venía Gordon Hunt de la Filarmonia, o venía Christopher Cowie, o venía Douglas Boyd. Y bueno, digamos que ese plan encajaba un poco con lo que yo quería, sobre todo porque era muy completo, ¿no? Y aparte, el Conservatorio de Birmingham pertenecía a la Universidad de Inglaterra Central. Creo que ahora pertenece a otra universidad, pero bueno, también había mucha carga, digamos, de asignaturas teóricas, en la que de verdad que cada profesor era un auténtico lujo y un auténtico especialista en su materia. Entonces, bueno, pues aquello fue lo que decidí hacer. Y luego yo tuve la suerte, el primer año que estuve en Birmingham, que fue el curso 2001-2002, Jonathan Kelly todavía era el primer oboe de la orquesta de la CBSO, City of Birmingham, y bueno, también hubo posibilidad de hacer contacto con él para dar clases privadas. Al final no tantas, no sé, a lo mejor diría que fueron como 7, 8 clases privadas de un valor incalculable, pero claro, estaba todo como muy centralizado, en el sentido de que estaba la escuela en un sitio, a 100 metros estaba el auditorio, que es el Symphony Hall de Birmingham, y a otros 100 metros estaba donde yo vivía. Entonces era una cantidad de información, una cantidad de aprovechar todo, pues impresionante, ¿no? Que cada semana, por, no sé, a lo mejor lo que ahora pueden ser 2 euros, tú puedes escuchar eso, a la orquesta de Birmingham, o también a las orquestas invitadas que iban, ¿no? Del más alto nivel. Recuerdo que la semana que yo estuve allí conociendo la ciudad y conociendo la escuela, el concierto que había era Filarmónica de Viena con Simon Rattle, y hacían la quinta de Beethoven, y hacían también la suite de Lulú de Alban Berg. Y bueno, sí que pude conseguir una entrada, y diría, no sabría decirte, al 85% el decidir quedarme allí fue decir, pues si cada semana puedo escuchar un concierto, creo que va a ser una parte muy importante del aprendizaje. O sea, de hecho, el recuerdo que tengo de Jonathan, de sus clases, por supuesto, fantástico, pero también el poderle escuchar cada semana con la orquesta era algo que realmente te llegaba y te llenaba, y bueno, pues te hacía estar muy motivado para seguir estudiando, ¿no? Es algo... Si él insistía mucho en el aspecto lírico, ¿no? del oboe, de la manera de cantar,
y todo eso que se trabajaba en las clases, aparte de 1 millón de escalas, que era realmente una pasada, el poder escucharle a él, bueno, fue una parte muy, muy importante de la educación, tener esa referencia. Fantástico. Y luego, sí. Sí, nada, iba a apuntar iba a decir que simplemente en cuanto a mi experiencia, lo que preguntabas antes de las recomendaciones para alumnos que quieran salir fuera, yo creo que es muy necesario que se tomen un tiempo, tanto si es para bachelor como para máster, que se tomen un tiempo en conocer no solamente al profesor, que normalmente es el atractivo, ¿no? A lo que vas, ¿no? Vas porque tal profesor da clase allí, a lo mejor lo has conocido en un curso y te ha gustado. Que dediquen un poco de tiempo a conocer la escuela, a conocer qué es lo que hay alrededor. Cosas tan tontas como pensar cuánto puede costarme a mí cada semana ir a escuchar a la orquesta de donde estoy estudiando, porque yo recuerdo Inglaterra, tanto Londres, Birmingham, los precios para estudiantes eran fantásticos, de verdad. No había ningún problema en visitar los conciertos y sentarte en el mejor sitio. Por ejemplo, Suiza no es así. Digamos que los precios, incluso reducidos para estudiantes, pues bueno, son un poco más altos y a lo mejor te puede dar un poco de palo, un poco de respeto, decir, gastarme cierta cantidad de dinero en ir a escuchar un concierto. Entonces, también, no sé, pensar si donde van a ir a estudiar hay una orquesta cerca que tenga un programa de practicum, por ejemplo en Alemania, que quiere decir que hacen una prueba de orquesta al año para contratar a un estudiante y que haga cierta cantidad de servicios y apoye a la sección de oboes o de clarinetes o de lo que sea. Entonces yo creo que sea el sitio que sea, que tomen un tiempo en tener una foto lo más amplia posible de dónde van a pasar, por ejemplo, si es un bachelor, 3-4 años, o si es un máster, 2 años, etcétera, etcétera. Creo que merece la pena, ¿no? O gente, por ejemplo, que está en el superior, si puede hacer un año de Erasmus en algún otro sitio, y una vez que estás en un sitio haciendo Erasmus, hay muchos sitios que va a haber cerca que vas a poder visitar, sacar todo el partido posible a esa experiencia para tener la idea más clara de qué es lo que quieren para continuar con sus estudios. Qué bien, creo que muy buenos consejos. Serán muy útiles porque, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Al final uno aprende del profesor con el que va a estudiar o profesora, pero también de todos los compañeros y de todo el ambiente cultural y de la vida que tiene la ciudad a la que va. Porque te puede inspirar, igual como has comentado, un concierto, que una clase, que una conversación con un compañero de incluso otra especialidad, simplemente. O sea, que vivir eso también durante unos días o un tiempo, como has comentado, el Erasmus, creo que es bueno para evitar a lo mejor arrepentimientos, ¿no? O después... Sí. Tener una idea clara, ¿no? Y, o sea, bueno, esto era un poco la idea en Inglaterra, la experiencia en Inglaterra fue así completamente positiva. Luego también coincidió que en aquel tiempo en Birmingham el director del conservatorio era un oboísta, George Caird, alguien también increíblemente preparado, no solamente como músico, sino como manager, no sé, como gestor en general de una entidad educativa o de entidades culturales. Y él también, bueno, un poco, digamos que el tiempo en Birmingham se acabó y él preguntó qué quería hacer. Y bueno, también está el tema de que si tienes muchas cosas en la cabeza, pero en mi caso no era muy claro. Y él me sugirió, él es bastante colega, creo, de Thomas Indermühle, me dijo, mira, pues a lo mejor puede ser interesante que Thomas Indermühle, si pasas un par de años con él, puedes puedes redondear una formación con él. Y bueno, o sea, eso así fue, ¿no? A Thomas lo conocí en un par de masterclasses y también fue absolutamente amor a primera vista, porque es
es alguien tan completo musicalmente, intelectualmente, técnicamente, tanta experiencia dando clase, cada error, cada cosa a corregir, hay un método musicalmente. Nos vimos el repertorio, no quiero decir todo el repertorio porque seguro que me dejo algo, pero desde Rameau hasta cosas recién compuestas y bueno, pues fue un tiempo realmente rico de aprender mucho de alguien tan interesante como Thomas Indermühl. Además que, por ejemplo, en Birmingham, recuerdo con Richard eran casi 2 o 3 clases a la semana, lo cual a veces era un poco agobiante, sinceramente, y con Thomas el espacio entre clase y clase era mucho más amplio, a lo mejor de 2 semanas o de, 20 días, algo así. Entonces tú tenías ya tu tiempo y tu responsabilidad para organizarte tus cosas. Sí. Qué bien. Bueno, vamos a continuar un poquito con los siguientes temas. Y es que Sergio ha sido oboe coprincipal y corno inglés durante la temporada 2008-2009 con la Real Filarmonía de Galicia y también ha recibido invitaciones para colaborar con orquestas nacionales e internacionales como la Orquesta Tonhalle de Zúrich, la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española, la Real Filarmonía de Galicia, como ya hemos comentado antes, la Orquesta Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen, la Filarmónica de las Naciones y la Orquesta La Scala de Milán. Bueno, pues Sergio, desde tu experiencia, ¿qué consejos le darías a un estudiante preprofesional para preparar y realizar audiciones de orquesta, ya sea bien para orquestas jóvenes o para orquestas profesionales? Pues, yo creo que, sobre todo, que estén lo más preparado posible, en el sentido de cuanto más preparado, mejor. Y que estudien muy bien las partituras, no solamente la partitura de oboe, sino que se aprendan la partitura de la orquesta, tanto si es para Mozart o para Strauss, y que conozcan absolutamente al dedillo el acompañamiento de los solos, qué es lo que está pasando alrededor. Eso es tan importante porque hay la gente que les va a escuchar, tanto si es en una orquesta joven como en una orquesta profesional, son músicos de la orquesta los que van a estar escuchando. Entonces, es posible que a lo mejor estás muy preparado y, yo qué sé, tocas el solo que sea, pero a lo mejor el violinista o la viola que te está escuchando no está tan convencido, simplemente por no haberle dedicado lo suficiente a esto, ¿no? Creo que es muy, muy importante este tipo de preparación. Y luego también yo creo que a la hora de digamos, hiperprepararse, hay que buscar situaciones fuera del confort, absolutamente, ¿no? Como por ejemplo, yo hablo desde mi experiencia, a lo mejor a alguien le suena cosas raras, ¿no? Pero cada uno se hace lo que considera en cada momento, ¿no? Por ejemplo, si es una audición, si estás en invierno, bueno, en casa está siempre la calefacción puesta y quizá puedes aprender a pasar un mal rato si te pones el abrigo dentro de casa y te haces absolutamente todo el repertorio, ¿no? Saber cómo reacciona tu cuerpo en algo que no es tu zona de confort, de tu habitación, tu metrónomo, tu Mozart, tu Strauss, tu Scala di Seta, lo que sea, ¿no? Ponte en situaciones difíciles para que cuando llegue el momento del Probespiel, de estar allí, no sea tan difícil y tú tengas hecho un paso más adelante. Ese es un tipo de preparación que creo que puede funcionar, aunque uno se encuentre raro, ¿no? Haciendo este tipo de cosas en casa. Y yo creo que lo que es muy importante también es grabarse. Ahora que tan fácil con el teléfono, le das un clic y te grabas una sesión entera de estudio, es absolutamente fundamental, porque vas a aprender tantísimo, vas a ahorrar tantísimo tiempo, vas a poder ir directo al grano, a lo que tienes que corregir. Es muy, muy importante grabarse, y al principio es un poco como cuando escuchas tu propia voz grabada, ¿no? Que suena un poco raro, cuando tocas el oboe puede sonar un poco raro, pero creo que es algo necesario y es muy importante acostumbrarse a esto, a grabarse, aunque alguna vez sea un desastre, da igual, sabrás
a la sesión siguiente sabrás exactamente dónde tienes que ir y qué es lo que tienes que corregir. Y luego, digamos que en las audiciones, por mi experiencia, hay diversos tipos de audiciones, ¿no? Por ejemplo, en Europa Central o España, el método que se suele utilizar es el tema de la cortina y bueno, pues pasar las rondas poco a poco. Y bueno, es una situación realmente complicada. A veces llegar a un sitio en el que te encuentras, a lo mejor por las razones que sea, el teatro es un teatro antiguo, y te encuentras con 50 personas o 40 personas tocando a un volumen bestial la escala de Mozart, y tú llegas allí un poco perdido y mira, necesitas buscar tu sitio, tu paz, tu momento de calentamiento, el intentar abstraerte, el no dejarte llevar por esa corriente, estar convencido de lo que te has preparado, sí, buscar tus ejercicios, y que por tocar 50 veces la escala de Mozart antes del Probespiel, antes del momento en el que tú tengas que tocar, no quiere decir que esto vaya a ser mejor. Entonces, tener la cabeza muy bien ajustada para saber dónde tienes que llegar, ¿no? Esto es un tipo de Probespiel. Luego hay otro tipo de audiciones en Inglaterra en las que tú tienes una hora, de tal hora a tal hora, tienes 20, 25 minutos, media hora, en la que tú estarás solo con el tribunal, sin cortina, y aquí, bueno, digamos que la situación, en mi opinión, es un poquito más relajada, porque, mira, tienes ahí 4 o 5 personas que están bastante tranquilas escuchando a alguien que quiere hacer música, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, esto es una situación un poco más ideal, pero claro, de todas formas hay que estar preparado, ¿no? Y para todos los que pasen, digamos, la prueba y accedan a un periodo de prueba, que sepan también que el periodo de prueba es una parte, a veces es un poco complicada, que no vale solo con tocar bien, que hay que integrarse, que si estás en un país que no es el tuyo, si no sabes el idioma, tienes que mostrar, por lo menos, dar la sensación de que lo estás aprendiendo. Todas esas cosas, siempre visto desde un punto, o sea, todo desde un punto de vista muy global, creo yo. Un poco también por la experiencia que tengo, ¿no? Hay sitios en los que están mejor organizadas, peor organizadas, más gente, menos gente, que los que vayan a hacer pruebas, que cuenten con ello, pero que por favor que vayan lo más preparado posibles, porque el tribunal son músicos profesionales con muchos años de experiencia que a la que oigan casi dar 2 pasos detrás de la cortina a alguien, saben lo que pasa. Y si te oyen dar en la, ya saben lo que va a pasar, creo yo. Por eso, cuanto más preparado, mejor. Genial. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias de parte de todo el mundo por todos los consejos. Creo que muy útiles y sí, quizás también un poco la experiencia, ¿no? Porque todo lo que has comentado, pues, de todas esas situaciones, al final también es el vivirlas un poco, ¿no? El hecho de tener que pasar por todos esos procesos varias veces en varios sitios para encontrarte con lo que has dicho tú, ¿no? Con cualquier cosa, porque siempre pasa algo que se escapa un poco de tu control, ¿no? Que por muy preparado que vaya uno, siempre hay algo, ya sea la temperatura, ya sea la organización, la localización del sitio, hasta que llegas, yo qué sé, mil cosas que pueden pasar, que tiene, por supuesto, el tema musical, de preparación técnica, tiene que estar lo más atado posible, pero que luego también hay un montón de circunstancias que uno, pues, no, a lo mejor no puede llegar a controlar del todo. Así exacto, y también que, bueno, o sea, en mi caso sí que el hacer bastantes pruebas de orquesta, creo que ha sido una escuela, una parte del aprendizaje, absolutamente. Y bueno, si quien vaya a hacer una prueba, si en algún momento se ve en alguna final y por la razón que sea, pues tiene la sensación de haberlo hecho bien y bueno, está
un poco preguntándose por qué, seguramente al haber llegado a la final y no haber funcionado, quien esté en el tribunal será lo suficientemente abierto para dar un poco de feedback, feedback siempre constructivo sobre qué ha pasado, qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado, etcétera, etcétera. No siempre es necesario ir a buscar la opinión de alguien que está en el tribunal, ¿sabes? Si no has pasado la primera ronda, no tiene ningún sentido, pero ya te ves en una situación en la que, te has liberado un poco y te has sentido bien tocando, pero no ha acabado de funcionar, quizá puede ser de ayuda el recibir un poco de una opinión inmediata de los que estaban en el tribunal, siempre de una manera constructiva. Fantástico. Pues vamos a continuar ahora con una pregunta que me parece muy interesante, y es que desde el año 2013 eres miembro de la orquesta Gineva Camerata, una orquesta yo creo que muy singular porque realizáis proyectos innovadores con músicas de diferentes estilos, desde el barroco, flamenco, rock, también por música contemporánea, y tocáis de memoria, bailáis, cantáis, interactuáis con el público de una forma yo creo que muy especial. Y se pueden encontrar las grabaciones en el canal de YouTube de la orquesta para los que queráis conocer un poquito más este proyecto. Y yo creo que es uno de los proyectos innovadores muy multidisciplinares, ¿no? Este concepto que está muy de moda hoy en día también en el mundo de la educación, de aunar pues todas las artes escénicas y sacar lo mejor de cada una en beneficio de todas al final. Así que nada, me gustaría que comentaras un poco este trabajo que hacéis y desde tu punto de vista, pues si sientes que el público conecta de forma más especial con vosotros en este tipo de espectáculos, por ejemplo, o cómo surgió la idea de realizar este tipo de performance. Y pues lo que quieras compartir, pues estará genial, seguro. Pues, la orquesta Gineva Camerata nace en 2013 y nace un poco con la intención de hacer programas lo más eclécticos posibles, en el sentido de desde el barroco, siempre las cuerdas con arcos barrocos, timbales barrocos, metales barrocos, etcétera, hasta lo más contemporáneo, pasando por jazz, pasando por rock, etcétera, etcétera. Y todo esto, digamos que ha ido creciendo, y digamos que las disciplinas se han ido ampliando con el tiempo hasta el punto esto de hacer el año 2018 fue un año muy, muy interesante para Gineva Camerata porque hicimos una gira presentando un disco que se llama Sounds of Transformation y en el que es música sin pausas que va desde Lully, Rameau, Parcel, digamos, reconstruido con improvisaciones de jazz, con un pianista, se llama Jan Herman, en medio el concierto de piano de Ravel, tocado por David Grail-Sammer, que es el director musical y artístico de la orquesta, y pasando por otras piezas de jazz con improvisaciones de los músicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue realmente una gira muy larga, pero muy, muy interesante, ¿no? Entonces ahí en ese disco digamos que fue un buen punto medio de lo que significa Gineva Camerata. A partir de ahí se han seguido haciendo proyectos y un proyecto de los más interesantes que hay es un proyecto que se llama The Dance of the Sun, que es una gira también que se ha hecho en muchísimos sitios, en el que se interpretan dos piezas, es el Burgués Gentilhombre de Lully y la Sinfonía número 40 de Mozart, en la que los músicos tocamos absolutamente de memoria y hay una coreografía en este caso realizada por Juan Cruz, es un bailarín y coreógrafo español que vive en Berlín y es realmente un artista de los más interesantes que he conocido en mi vida por cómo te hace llegar a un punto en el que tú nunca te hubieras imaginado de bailar o de moverte o de algo relativamente extremo que tienes que hacer, pero a la vez hay que tocar el oboe, hay que sonar bien, hay que formar parte del grupo, este paso es más largo que otro, ¿sabes? Este tipo de
de disciplinas que no estamos acostumbrados a hacer y que una vez que las haces y una vez que te metes dentro de ello, es una maravilla y una satisfacción. Y en cuanto al público, hay, digamos, dos vertientes, porque la orquesta tiene un ciclo de conciertos en Ginebra y a veces, claro, si tú quieres hacer barroco, si quieres invitar a un súper solista, si quieres hacer jazz y si quieres tocar una sinfonía, te sale un concierto de 8 a 11, ¿sabes? Con la pausa entre medias. Y bueno, sí que en la orquesta tenemos bastante contacto con el público y a veces, sí, normalmente al público le encanta, por supuesto, pero hemos recibido también la crítica de decir, mira, es que un concierto de 3 horas, mantener la concentración, pues a veces nos cuesta, ¿no? Es una crítica realmente constructiva e interesante que bueno, pues que nos puede ayudar a tenerlo en cuenta, ¿no? A trabajarlo de otra manera. Y luego está el tema de las tournées, ¿no? Que cada público de cada país es absolutamente diferente y, por ejemplo, esto de Dance of the Sun ha habido en algunos sitios que ha sido un éxito absoluto, ¿no? Porque la gente no espera, no sabe lo que va a ver, ¿no? Nos ve allí entrar o bailando o estando entre el público sin luces, con humo, etcétera, etcétera. Sí, hay sitios en los que ha sido un éxito tremendo, pero hay sitios que dentro de haber sido un éxito, por razones culturales, por razones de cómo es la gente en cada sitio, la acogida ha sido un poco menos cálida, digamos. Pero vamos, o sea, en general, impresionante. Y bueno, lo que comentabas antes, la idea de hacer esta orquesta, todo parte de David Gralshammer. Es un tipo realmente creativo, que tiene 50.000 cosas en la cabeza, siempre buscando el más difícil todavía. Y bueno, sí, alguno de los próximos proyectos será también hacer de memoria la Sinfonía del Nuevo Mundo, con coreografía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que ponerse un poquito al día con esas cosas. Pero es un disfrute absoluto, porque sí, después de unos años se ha conseguido tener un grupo de gente muy, muy conectada, músicos de calidad fantástica, un grupo que está muy pendiente de hacerlo lo mejor posible, y es realmente un placer poder tocar en esta orquesta, sin duda. Qué bien. Bueno, pues yo animo a todo el mundo que no haya tenido la oportunidad de conocer este proyecto, pues bueno, hoy en día con internet y con las redes sociales, pues a visitar bueno, el canal de YouTube, ¿no? Que sí que sé que tenéis y demás, pues para conocerlo y también para quizás inspirarse, ¿no? Y como has dicho que has comentado, y creo que es lo normal, ¿no? Que muchas veces cuando se innova es difícil, ¿no? Porque habrá gente que lo coja con los brazos abiertos y lo entienda o le guste, y otras personas que siempre ante un cambio pues muestre cierto rechazo, que también es parte del proceso, ¿no? De innovación, y es algo normal. Entonces, pues para, no sé, orquestas, pequeñas orquestas, grupos de cámara y demás hoy en día con todas las nuevas situaciones que estamos teniendo, pues yo creo que todas estas ideas de innovación y de búsqueda de nuevos caminos son súper interesantes, así que animo a conocer a este proyecto, a darle difusión y bueno, y a tomar ejemplo en cierta medida, que me parece fantástico. Bueno, vamos a comentar ahora un poquito sobre el oboe que tocas en la actualidad y qué características y particularidades, te gustaría destacar de él. Yo toco Buffet Green Line desde el año 2012, y de 2007 a 2012 tuve un buffet también de madera, modelo Prestige, digamos el modelo tradicional, y hasta ese punto siempre tuve Marigó, y bueno, casi por casualidad pude probar buffet y me gustó muchísimo. Recuerdo perfectamente el oboe de madera, que es un oboe al que le tuve muchísimo cariño, pero bueno, digamos que no envejeció muy, muy bien, ¿no? Pero por eso probé Green Line y me cambié. Y bueno, la característica principal de
Buffet Green Line es, bueno, esta mezcla de materiales que tiene de fibra de carbono y pasta de madera que te hace que sea más resistente a las grietas, que sea menos sensible, y es un instrumento que, bueno, es realmente estable. A veces es un poco recto, pero bueno, hay que buscarle un poco las vueltas con las cañas, y en mi caso para mí ha sido de mucha ayuda Santiago Guillot, que ha construido 2 campanas para los 2 Green Lines que tengo, 2 campanas de madera que han cambiado absolutamente la manera de funcionar del instrumento, ¿no? Ya es una pieza de un material que vibra, que lo abre, que lo hace más ligero, y bueno, me siento muy a gusto con esta marca, pero al igual que me siento muy a gusto con Buffet, yo cada vez que pruebo un oboe me lo quiero comprar, o sea de la marca que sea un Marigor, Rigoutà, o Ludwig Frank, o Munich. Mi compañera en la orquesta, en la Argovia Filarmónica, ha comprado un Munich hace un año, y es un instrumento alucinante, sobre todo verlo evolucionar, ¿no? Después de un año. No sé, creo que el nivel de construcción de los instrumentos hace muy difícil que sea la elección, realmente. Me parece algo súper complicado. Al final es lo que mejor te vaya para el trabajo que tengas que hacer, ¿no? O no sé, calidad de construcción de Loré o de Haworth o de Bulgheroni. De verdad que no es como hace unos años, que primero había menos marcas y que a lo mejor había un par de ellas que destacaban por la calidad por encima de las otras, pero ahora, bueno, o sea, la dedicación de los fabricantes es realmente impresionante. Es muy difícil elegir, por eso mejor a veces no probar, porque ¿sabes? Yo cada oboe que pruebo, de verdad que me gustaría llevármelo un mes a mi casa, a la orquesta, y probarlo y disfrutarlo, pero no se puede. Así que, bueno, probar cuando se necesita, ¿no? Exacto, sí. El problema es que en mi caso yo siempre pruebo, siempre pico, ¿sabes? Bueno, pero probar, a ver, en realidad, si se tiene la oportunidad de probar instrumentos, ya hablándolo un poco de cara a gente que en esta situación a lo mejor esté buscando un instrumento o necesite un instrumento, tener todas las experiencias posibles de probar oboes es bueno, porque esa experiencia a la hora de saber buscar qué es lo que a ti te va bien cuando estás probando los instrumentos es necesaria también, de saber en qué te tienes que fijar, qué es lo que tienes que probar, qué es lo que a ti te funciona o en qué necesitas pues más apoyo o más refuerzo por parte de un instrumento o de otro, y eso también es con la experiencia, de probar muchos, de conocerse. Entonces yo creo que el hecho de todo lo que se pueda probar, de todas las innovaciones que vayan saliendo, de las novedades que las diferentes marcas vayan sacando, es bueno al fin y al cabo. Y claro, con cuanta más demanda, pues aumentan las calidades, aumenta el nivel, y está todo el mundo, pues todos los fabricantes hoy en día, las calidades y los instrumentos que están sacando, cada uno tendrá sus particularidades, pero todos tienen cosas muy buenas, que no es como has comentado, que hace años era diferente. Exacto, y también es interesante que quizá ya detrás de cada marca haya un muy buen oboísta, ¿no? Asesorando sobre qué dirección se debe tomar y qué dirección se puede tomar dependiendo de las características de cada marca, ¿no? Pues hace años Albrecht Meyer con Munich, o Capezzali o Simon Fuchs con Buffet, o Lucas Macías también con Buffet. Siempre es interesante que haya gente alrededor de las marcas un poco probando los prototipos que luego tienen que llegar a la venta. Fantástico. Nos vamos a hablar un poquito ahora de tu faceta docente, y es que has impartido clases desde muy joven y tienes muchísimos años de experiencia en este ámbito. Pues me gustaría preguntarte, Sergio, ¿qué consideras que es lo más importante que un profesor de oboe debe transmitir a sus alumnos durante los años de formación? Pues yo creo que, o sea, un profesor en cada momento, ¿no? del alumno, en la etapa inicial, luego grado profesional o superior, sobre todo al inicio, es una cuestión de muchísimo equilibrio
en cuanto a un equilibrio que tiene que estar entre la motivación, tiene que estar también entre, por supuesto, la enseñanza en los conservatorios en España es una enseñanza arreglada y hay que cumplirla, y bueno, encontrar este equilibrio entre cumplir las cosas, motivar a los alumnos, tenerlos contentos, enseñarles, hacerles disfrutar. Creo que es algo, no es fácil siempre de encontrar, ¿no? Y yo es algo que he aprendido con los años por eso, porque, bueno, tú lo sabes más o menos bien, que yo empecé bastante joven de profesor, entonces es algo que poco a poco va viniendo, ¿no? Y luego yo creo que es muy, muy importante digamos, crear tu propia metodología, ¿no? Para cómo atender a los alumnos, saber cómo es la clase que tienes. Y metodología hay para los alumnos, y yo creo que es muy importante también metodología para los padres, ¿no? Tener siempre a los padres muy al día de cómo va la historia, ¿no? El oboe no es como, por ejemplo, el piano, que digamos, con un instrumento como el piano puedes empezar a disfrutar relativamente pronto, ¿no? Porque tú te sientas y el sonido está, ¿no? Hay otras cosas que aprender, pero el tema del sonido está. El oboe necesita un poco de paciencia, el tema de las cañas, etcétera. Yo creo que sobre todo para los niños, ¿no? de grado elemental, es muy, muy importante esto, ¿no? Tener a los padres al día y a los niños suficientemente motivados. Aprovechar mucho las clases colectivas para hacer un poco arreglos de incluso la canción o la pieza más sencilla que te puede venir a la cabeza, que esté de moda, que la estén escuchando todos los días en el colegio, estar al día para hacer el arreglo para, digamos, la clase colectiva. Luego, bueno, con profesor, si tú tienes el corno inglés en la clase para poder acompañar este tipo de cosas, pues siempre, bueno, los alumnos se motivan, ¿no? Y ya en grado profesional, pues también cuenta un poco con la edad, ¿no? La edad esta que es a veces un poco más complicada de la adolescencia, en la que tú tienes que hacer realmente atractivo el escoger el repertorio del oboe y hacerlo lo más atractivo posible para hacerlo llegar a los alumnos y que disfruten del repertorio tan impresionante que hay como el oboe, para el oboe. Y en este caso no quiere decir que todo el mundo tenga que tocar las mismas piezas, ¿no? Cada alumno necesita en cada momento una cosa, una pieza diferente, una motivación diferente, no solamente la pieza, sino también el estudio, de cómo plantearle el estudio de las escalas o de la técnica o de la flexibilidad o del staccato, porque nos gustaría llegar de esta manera a, no sé, al Mosso de Salón de Caliboda o cualquier otra pieza que se nos venga a la cabeza, ¿no? Siempre encontrando ese equilibrio, ¿no? Luego, bueno, a lo mejor si tienes gente ya que ves que empieza a tener más ganas, a despuntar, pues sí que quizá se puede ir un poco más a saco con ellos, ¿no? Y hacer que despunten y darles todo lo que ellos piden, ¿no? En este caso. Y bueno, en el caso del Conservatorio Superior, pues ya es un poco, digamos, orientación a la vida profesional, ¿no? Aparte de, pues, seguir trabajando en el repertorio, que ellos empiecen a tocar en la orquesta del conservatorio, tener experiencias en orquestas jóvenes, etcétera, etcétera, pero siempre no perder de vista el tema de la profesión, ¿no? En este caso, creo yo. Fantástico. Bueno, como os has comentado, Sergio fue uno de mis profes de niña, me conoce desde que soy muy pequeña y yo recuerdo pues con mucho cariño las clases colectivas. Me acuerdo de como has comentado, las clases colectivas, atando cañas y un poco toda la forma de enseñar, pues compartiendo, ¿no? En esos momentos con los compañeros, un poco de esa forma, en el momento en el que tú estabas en Salamanca también y yo estaba en Zamora estudiando, bueno, en Zamora, la ciudad
mi ciudad, de donde soy. Así que, bueno, fantástico, quería apuntarlo y bueno, pues darte las gracias también después de muchos años Un placer, sí, sin duda. por ese tiempo. Así que, bueno, genial, fantástico. Vamos a hablar ahora un poquito con este tema justo que acabo de sacar de la confección de cañas. ¿Qué consejos compartirías? Y si crees que se imparte suficiente formación al respecto en los conservatorios. Yo creo, consejos, ahora que, digamos, hay tanta facilidad para acceder a cañas hechas, y ya no cañas hechas, sino cañas hechas que funcionan súper bien de profesionales en España como Valero, como Eric, Medina Ritz también. Yo diría, o sea, que durante el grado elemental y el grado profesional sí que se aprenda a hacer las cañas, pero que aprovechen sobre todo el tiempo para poder tocar con cañas que van bien, ¿sabes? Y que las pidan, que las investiguen, porque, bueno, yo recuerdo eso cuando daba clase, yo tenía que invertir mi tiempo en hacer las cañas a los alumnos, que no hay ningún problema, pero me hubiera gustado que hubiera sido un tiempo quizá invertido en dar clase, ¿no? Entonces ahora este problema está completamente solucionado, y también con las cañas de material sintético, o sea, para un niño o una niña que esté en primero o segundo de elemental, si la cuida más o menos bien, se hace un curso con una caña sin ningún tipo de problema. Esos son esos consejos. Y luego digamos, para preprofesionales, como me decías antes, gente en el superior, o sea, el consejo mejor que les puedo dar es que cuanto antes sean independientes a la hora de construir cañas, y que cuanto antes te compren una máquina de gubiar. Esto es algo que lo tengo muy claro, que sean ellos mismos los que se ocupen, o sea, partiendo del proceso de hacer cañas, que es la selección del material y luego la gubia. Todo lo demás, no quiero decir ni mucho menos que sea menos importante, pero es una cuestión de elección, es una cuestión de gusto, pero que sepan siempre el material con el que están trabajando. Por eso, o sea, yo recuerdo recién llegado a Birmingham, fue así. O sea, Christopher Coe era profesor visitante allí, venía una vez al mes, y él era maravilloso con las cañas, hasta un punto obsesivo, absoluto. Y él preguntó, ¿no? ¿Tú tienes máquina de gubiar? Pues no tengo máquina de gubiar. Y me dice, mira, lo más interesante es que si puedes, compres una máquina de gubiar, en este caso una máquina de Michel de 10,5, diámetro 10,5, y seas tú el que elige el material, ¿no? Y que sepas que la proporción entre el centro y los lados va a ser siempre la que te ofrece esa máquina, y no la que te viene de aquí, de allá o de allá, porque por muy bien hechas que estén las que te manden de otros sitios, siempre va a haber ciertas diferencias, y sobre todo no van a ser las tuyas, ¿sabes? Si tú compras medio kilo de material de la marca que sea y ves que haces, no sé, 10 cañas y la cosa no acaba de funcionar, pues mira, a lo mejor es que está verde o no está bien, y lo dejas y no te comes más la cabeza y pruebas otro, pero siempre siendo tú el responsable de tu propio material. O sea, para mí, lo de la máquina de gubiar es algo que no sé, que es fundamental, eso. Elección de material y máquina de gubiar. Lo demás, siempre en las escuelas, en los conservatorios, va a haber una forma para probar, siempre va a haber un tudel, siempre va a haber compañeros con los que puedas compartir estas cosas, pero ser independiente en la elección del material creo que es muy importante. Y en cuanto a si se imparte lo suficiente sobre la construcción de cañas, pues yo creo que poco a poco, por lo que yo voy viendo, o sea, a veces sí que me invitan a hacer alguna pequeña masterclass de un fin de semana en algún conservatorio superior o profesional, y yo veo realmente que se van haciendo, o sea, que hay regularidad en el aprendizaje
de la construcción de cañas. Yo recuerdo, por ejemplo, en Salamanca, también con Jaime, sí que por lo menos un par de veces al mes se hacían clases de cañas. Allí no había máquina de buguear, pero había una máquina con bastantes formas en las que, bueno, se podía probar, luego se podía aprender, bueno, este tipo de cosas que aprendes del profesor, pero sobre todo aprendes mucho también de los compañeros, creo yo. Entonces yo creo que por lo que he visto, poco a poco se va impartiendo cada vez más, y el taller de cañas es algo que va formando afortunadamente parte del currículum de los conservatorios. Fantástico. A ver si seguimos así poco a poco. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de tu trabajo en Suiza ahora con la Argovia Philharmonic, para que, bueno, puedas compartir con todos y con todas nosotras pues los proyectos que realizáis, también muy innovadores, como el Lab Concierto o conciertos integrados con teatro, actores. Y pues mi pregunta es un poco cómo es el día a día en el trabajo en vuestra orquesta, y luego también si crees que es necesaria la innovación en el mundo de la música clásica, y un poco no solo en el mundo de la música clásica entendido desde el mundo de orquesta, sino también interpretación y enseñanza, ambos campos dentro de la música clásica. Pues la Argovia Philharmonic es una orquesta al uso, digamos, en el que, bueno, tenemos nuestros programas sinfónicos y sí, hay de vez en cuando se hacen proyectos realmente muy, muy interesantes, a lo mejor con un grupo de músicos más reducido, como esto que comentas, lo del concierto en un laboratorio. Fue en la Universidad de Basilea, y fue, bueno, son iniciativas que parten por parte de la gerencia de la orquesta, porque alguien conoce a alguien, porque trabaja en un laboratorio, qué se podría hacer, qué tipo de música se podría ofrecer en cuanto a los elementos, ¿no?, que se trabaja en un laboratorio de química, ¿no? Entonces hubo parte de música, que era, creo recordar, éramos quinteto de viento, pero luego también había gente que trabajaba en el laboratorio. Habíamos quedado un poco en hacer un hilo conductor de la sesión en la que explicaba qué tipo de experimentos estaban haciendo. Incluso hicieron algún tipo de experimento muy interesante allí, ¿no? Entonces, esto era en concreto para la gente, para los estudiantes de la Universidad de Basilea. Y lo del proyecto de Heroica se llamó, también se hicieron bastantes representaciones, y era con un grupo de teatro, y era un arreglo de la Heroica para 10 instrumentos, armonium incluido, y un grupo de actores, ¿no?, en el que se trataba de una manera un poco surrealista, de alguna manera, en la que el público también era partícipe del espectáculo, el tema del héroe, ¿no?, en general. Y ahí, sí, aquel proyecto estuvo muy bien, estuvo muy, muy interesante. Sí, lo recuerdo. Nosotros íbamos vestidos, sí, íbamos disfrazados de alguna manera también de algún tipo de héroe, ¿no? Y el público sí que quedó muy contento. Y hubo un proyecto que se hizo en 2016 que yo lo recuerdo con muchísimo cariño, porque se hizo en la ciudad de Baden, en Suiza, que pertenece también al cantón de Argovia, que es el cantón al que representa la orquesta. Y se hizo en un hotel que ya no existe, ya lo han derribado, y se hizo justo antes de derribarlo, ¿no? Ya las habitaciones no estaban disponibles y tal. Se hizo como una especie de visita guiada el público eran los huéspedes del hotel. Y bueno, en cada habitación había un músico, había una directora del hotel que les iba llevando por todos los sitios. Entonces en una habitación estaba el oboe, en otra había el cello tocando las suites de Bach, creo que abajo estaba la flauta tocando Sirin, ¿sabes? Algo en el que el público interactuaba absolutamente. Y había otra parte de opereta en la que se llegaba a un salón enorme, ¿no? Era un edificio del siglo, posiblemente del siglo XVIII, en el que
sí se hacía partes de alguna opereta de Franz Legar con una cantante y también se interactuaba con el público, y el título del proyecto era A la busca del paraíso, ¿no? Entonces, desde esa parte del hotel hasta, digamos, la parte final, que era la piscina del hotel ya vacía, allí estaba instalado el escenario, y con la misma cantante tocábamos el último movimiento en versión de cámara de la cuarta de Mahler, ¿no? como final del viaje. Y aquel proyecto lo recuerdo, aparte de que estaba muy bien organizado, era muy interesante. En ese hotel, Verenahof de Baden, fue donde Richard Strauss terminó su concierto de oboe antes de ser estrenado en la orquesta Tonhalle de Zúrich. Y ahora mismo hay una edición de Schellenberger, que la edición Händel acaba de salir, y he estado leyendo la introducción, y él sí que nomina a este hotel. Ahí que Strauss y su mujer estuvieron en Suiza exiliados y fueron huéspedes de ese hotel, recalcando que el concierto se terminó allí. Entonces, no sé, es algo que bueno, es bonito, ¿no? de saber y de recordar. Y bueno, o sea, innovación, todo lo que tenga que ver con innovación, además, en un momento tan raro como en el que estamos, digamos, donde todo empieza a abrirse y todo el mundo quiere una nueva normalidad, yo creo que es muy necesario tener los ojos abiertos y proponer cosas nuevas, porque por mucho que queramos, creo que hay muchas cosas que no van a poder ser como antes. Entonces, no esperemos que sean la gente que manda quien solucione esto. Yo creo que desde las orquestas o desde cual sea digamos, no sé, la institución educativa o cultural, que haya propuestas para hacer cosas nuevas, porque no sé, no va a ser posible, o creo que va a ser muy difícil meter a una cantidad muy grande de personas en una sala para escuchar lo que se ha escuchado hasta ahora, ¿no? Hay que innovar, hay que estrujarse un poco la cabeza y proponer cosas nuevas dentro de lo que se pueda. O sea, hace 2 días, yo ahora mismo estoy en Milán, en Italia, y pude tocar casi el primer concierto después del lockdown aquí, y hicimos un concierto Emperador de Beethoven y cuarta de Beethoven, ya con un arreglo para versión reducida. Entonces, para orgánico reducido, quiero decir. Entonces, estas cosas van a empezar a pasar, y tienen que empezar a pasar, porque va a ser muy, muy complicado en un corto plazo que todo vuelva a ser como antes. Entonces, hay que proponer cosas nuevas, hay que atraer al público con cosas nuevas, siempre respetando todas las medidas que se proponen, ¿no? Entonces, creo que es el momento, ¿no? En cuanto a innovación, digamos, musical y en enseñanza. Creo que es un poco lo mismo. Yo, cada vez que voy a un conservatorio a hacer una masterclass, yo veo que los profesores cada vez están mejor preparados, absolutamente, pero clarísimamente, que los alumnos están motivados, que los alumnos todos tienen sus cañas, que tienen arreglos fantásticos de piezas que nunca hubieras podido imaginar. Y entonces todo eso parte de la iniciativa propia de quien es responsable, en este caso de su clase de oboe. Entonces, tiene que haber innovación en todos los sentidos, absolutamente. Genial, fantástico, Sergio. Vamos a ver ahora un poquito el tema de las nuevas tecnologías. ¿Qué opinión te merecen, aplicadas sobre todo a la enseñanza-aprendizaje del oboe? Y si crees que la enseñanza instrumental en conservatorios está adaptada al mundo laboral que estamos viviendo ahora mismo en el siglo XXI. Voy a empezar por esta, creo, porque me parece bastante interesante, y a lo mejor es un poco seguir con el hilo de lo que hablábamos antes. Yo creo que también poco a poco se empieza a tener un poco más de un concepto global de qué es lo que está pasando en el mundo y de qué es lo que se puede ofrecer a los alumnos. Pero hace
ya bastante tiempo que yo creo que, digamos, la opción A, trabajar en una orquesta, y la opción B, trabajar en un conservatorio, ya, primero, no hay tantas plazas, y segundo, no hay sitio para todos. Entonces, yo creo que los conservatorios tienen que estar preparados para ofrecer también las opciones C, D, E, F, que puede ser, no sé, reparador de oboes, puede ser manager cultural, puede ser ser oboísta, digamos, y tener una empresa de fabricación de cañas. También el acercamiento a los instrumentos originales. Yo creo que muy poco a poco se va teniendo en cuenta todo esto, pero sí, quizá hay gente que se da cuenta a mitad del camino, a veces un poquito antes, un poquito después, y sí que hay gente que bueno, pues que encuentra, digamos, solo planteaba la opción A o la opción B, se encuentra que después de ciertas experiencias esto no ha podido ser y puede, digamos, dar un pequeño volantazo y encontrar otro camino. Y seguramente esto no era lo que le habían enseñado en el conservatorio. Yo creo que es muy importante eso, tener una visión global de qué es lo que, de qué tipos de trabajos ofrece la cultura o ofrece la música, para que los alumnos también, para que no se frustren, ¿no? Y que no todo el mundo tiene que ser un solista de oboe o un profesor del conservatorio. Hay muchísimos caminos y hay que estar abierto, y siempre hay alguien que da con la llave, ¿no? para esto. No sé, hace poco estaba mirando en internet alguien que está creando máquinas en concreto una pregubia súper sencilla, hecha con una impresora 3D, que, o sea, me parece algo bestial, ¿sabes? Con una inversión mínima, en comparación con una pregubia, digamos, normal, poder realizar este tipo de cosas. Pues todo esto. Y todo esto va muy relacionado con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, pues el tema de las nuevas tecnologías es algo que está con nosotros desde hace mucho tiempo, y a mí, por ejemplo, el tema de plataformas como DACAP me gusta mucho, porque es algo donde tú ves la masterclass de alguien, de un super solista, y está con muy buena calidad de sonido, siempre con cosas muy interesantes, y con muy buenos profesores. Y luego el tema de Play with a Pro, sí, me gusta mucho también, pero el tema de dar la clase a través de Skype o de Zoom o de todo esto, yo creo que hay una parte que no puede sustituir, ¿no? Para alguien que tenga intención de dar una clase para una preparación de una prueba de orquesta y tal, interesante, claro que sí, ver qué es lo que puede ofrecer alguien que haya en Play with a Pro. Pero, por ejemplo, también un poco durante este periodo de lockdown, el tema de las clases online, bueno, ha sido algo que tenía que ser así, pero que en el caso de la música, y especialmente el caso del oboe, ¿no? de escuchar una emisión, escuchar una vibración, corregir algún tipo de cosa, esto es un poco difícil, ¿no? Luego, en cuanto a YouTube, la cantidad de contenido que hay mucho contenido de calidad relativa, y luego hay gente, pues bueno, por ejemplo, el contenido que tú creas, contenido todo muy claro, como tocar una escala de do mayor dirigido a cierto tipo de alumnado, de gente que está aprendiendo, me parece fantástico, porque es algo muy pedagógico, muy sencillo, pero muy bien elaborado. Y luego también, por ejemplo, el curso de Cañas en 30 vídeos de Juan Carlos Rivas. Me parece realmente un documento que tarde o temprano tendría que estar en las programaciones de conservatorios, porque es tan definido, tan claro, tan constructivo, que bueno, todo este contenido creado
con ganas y con alta calidad siempre es bienvenido, sin duda. Fantástico. Toda la opinión al respecto. Genial. Bueno, pues vamos a hablar ahora también sobre los avances tecnológicos aplicados a la construcción de oboes y cañas. ¿Qué opinas sobre ello? Pues los oboes, pues para mí, fantástico. O sea, yo tocando Green Line, no quiero decir que sea una gran maravilla, pero es algo con lo que yo me siento bastante cómodo y sobre todo que conozco los pros y los contras, ¿no? Entonces ya con un cierto tipo de caña ya puedes buscar buscar lo que te gusta. Y luego hay muchísimas marcas que ya tienen materiales, oboes de materiales sintéticos, cada uno de una manera, ¿no? Mariot con el plexiglass, Rigouttat y Loré con una goma que es así como muy densa, que vibra un poco menos, pero que hace el instrumento muy estable. Pues me parece estupendo, ¿no? Y también tener en cuenta que a veces en Suiza hay veces que hay que ir a tocar un oratorio o una pasión y claro, hay veces que la iglesia hace mucho frío, ¿sabes? Si es en la montaña, si es en invierno, a lo mejor estás a, qué sé yo, 13, 14 grados, así siendo generoso. Entonces estar ahí tocando una cantata de Bach ahí atento a ver si el oboe aguanta o no, para mí esa época ya pasó hace muchísimo tiempo. Entonces me parece muy, muy interesante todo lo que se avance. Y en cuanto a las cañas, he probado las cañas de Leger, que me gustan muchísimo, pero aparte de que hay varias durezas, ¿no? Y de medium o hard o medium soft, para mí el problema principal es que el modelo que hay es muy corto y muy estrecho. Entonces yo me quedo altísimo con esas cañas. Yo tengo cañas relativamente largas y para mí es un poco difícil, pero vamos, estoy seguro que no se va a tardar demasiado en que haya ya otro modelo con otro tipo de longitud y con otro tipo de características. Y vamos, seguro que lo probaré lo antes posible, porque, mira, me parece que están súper bien hechas, pero en este caso es una cuestión personal que a mí no me acaba de funcionar por eso. Vibran bien, el sonido está bien, pero la afinación es muy, muy, muy alta para mí. Genial, pues esperaremos más avances para conseguir mayor personalización a cada uno. Bueno, vamos a ir ya con las últimas preguntas y ahora me gustaría hablar un poquito contigo sobre cómo habéis vivido los profesionales la pandemia del coronavirus ahí en Suiza y qué soluciones y salidas estáis llevando a cabo, tanto desde el gobierno como desde la orquesta, para adaptaros a esta nueva situación. Pues, bueno, en Suiza, o sea, en mi caso, yo tuve que interrumpir el estar tocando con la orquesta en medio de un proyecto porque yo había estado en Italia justo antes, ¿no? Entonces ya una vez que digamos la alarma a final de febrero saltó, hubo una regla del cantón de Aargau que si habías estado en este tipo de zonas deberías hacer la cuarentena de 14 días en tu casa. Entonces yo hice todos los ensayos de un programa y bueno, me llegó el gerente y me dijo, lo siento, tanto a mí como al primer viola como al concertino, no podéis tocar este programa por esta razón. Entonces tuvieron que hacer bastante esfuerzo de buscar a alguien para esto. Y luego, digamos que sí ha estado, por supuesto, todo parado. En cuanto al confinamiento, ha sido un confinamiento diferente al que ha habido en España, porque digamos que no estábamos obligados a estar en casa, se podía salir, pero el gobierno había apelado a la responsabilidad del pueblo en este caso, ¿no? De simplemente salir para hacer la compra, si quieres dar un paseo lo puedes hacer, no hace falta llevar la mascarilla, siempre era todo más una sugerencia que una obligación, pero siempre sin juntarse hasta 5 personas, hasta un máximo de 5 personas. Ese ha sido el periodo de estado de alarma. Luego sí, poco a poco se ha ido abriendo todo y ahora
se pueden realizar eventos, digamos conciertos, cines, etcétera, de hasta un máximo de 300 personas, hasta, no sabría decirte qué fecha es, a mitad de julio quizá, porque luego tienen que volver a decidir qué es lo que pasa hasta final de agosto. Entonces, esta ha sido la situación. Y sí, por parte del gobierno, el gobierno de Suiza sí que ha invertido bastante en ayudas a agentes culturales, digamos, todo lo que sea músicos freelance o actores, etcétera, etcétera, son ayudas que, por lo que yo sé, están llegando poco a poco. Y por parte de la orquesta, ha habido un tiempo completamente parados y se han hecho, creo, 3 o 4 conciertos hemos hecho en streaming para los abonados, ¿no? Siempre con grupos de cámara, sin público, por supuesto. Se han hecho este tipo de conciertos para mantener el contacto con los abonados y también como presentación del repertorio que se hará la temporada que viene. Que bueno, repertorio de la temporada que viene no tenemos muy claro que se vaya a poder hacer exactamente como está planeado, porque creo que el primer programa es El Pájaro de Fuego, que es una orquesta bastante grande, entonces es bastante posible que no haya sitio para mantener las distancias, haya que reorganizar el repertorio, reorganizar el escenario y sobre todo darle al público la sensación de seguridad de que pueda venir a escuchar sin ningún tipo de riesgo. Y creo que una iniciativa de la orquesta ha sido ampliar el número de conciertos para poder atender a todos los abonados, ¿no? Entonces, si en un concierto, no sé, hubiera 600 abonados o 600 personas, pues a lo mejor de ese programa se tendrían que hacer, no sé, a lo mejor 3 conciertos, teniendo en cuenta los músicos del escenario, todo el staff técnico, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, por parte de la orquesta, yo creo que sí que, por parte de la gerencia, por parte de los músicos, de la comisión, sí que está esta tendencia de querer innovar lo máximo posible y innovar constructivamente, no cosas, digamos, acaso, ¿no? Para que todo vaya de la mejor manera posible, ¿no? Y teniendo muy en cuenta eso de que va a ser muy difícil seguir programando cosas enormes que han sido programadas 1 millón de veces, no sé. Yo creo que es el momento para aprovechar y darle una vuelta de tuerca a la concepción de la programación y tener en cuenta todo este tipo de cosas para ir adelante, ¿no? Y para que, bueno, sí, para que la cultura sea visible, ¿no? De una manera activa, creo yo. Fantástico. Bueno, pues estaremos atentos a todas las novedades del resto de Europa, sobre todo aquí en España, y para tomar ejemplo y bueno, coger ideas quizás, ¿no? De irse nutriendo unas organizaciones con otras y ver qué es lo que funciona y lo que no. Porque también a lo mejor quizás ahora lo que hay es una etapa de experimentación, ¿no? Quizás con todo esto, de ver qué es lo que funciona, qué es lo que no, por parte del público, por parte de los integrantes de la orquesta, también con nuevo repertorio, a la hora de integrar nuevo repertorio a lo mejor quizás más contemporáneo, con menos músicos en la formación, eso también necesita un proceso de adaptación por parte del público, que quizás muchas veces está acostumbrado a un repertorio de siempre, ¿no? Que no deja de salir en unos sitios más que en otros, que es verdad, pero que al final es ABC muchas veces y no se innova tanto desde la programación de conciertos, y ahora quizás se pueda aprovechar esta oportunidad y quizás también pues como un proceso de experimentación ver qué tal funciona. Y bueno, quizás pues al final todo sea lo que al principio es malo acaba siendo bueno, nunca se sabe. Sí, yo creo que es bueno, sí, dentro de lo difícil que es la situación, creo que hay que aprovechar este tipo de ocasiones, ¿no? Yo creo que va a ser el tiempo de los arreglos, ¿sabes? Sobre todo por eso, por lo que te comentaba antes del concierto de hace 2 días. La verdad es que funcionó estupendamente
y la gente estaba entusiasmada. Y creo que es el tiempo de los arreglistas ahora. Bueno, pues animamos a todos los especialistas mira, otra posible salida que hablábamos antes, profesional, pues ahí está, nuevos tiempos, nuevas oportunidades laborales también. Bueno, Sergio, pues ya para terminar, me gustaría preguntarte pues por tus hobbies, aficiones con los que te gusta desconectar, para conocerte un poquito más, que la gente te pueda conocer un poco más y también preguntarte, bueno, ya hemos estado hablando, pero por proyectos presentes y futuros que quieras compartir para saber dónde podemos encontrarte o escucharte próximamente. Pues hobbies, siempre el deporte, yo siempre he hecho bastante deporte, desde niño y pasando por deportes muy diferentes, ¿no? Baloncesto, natación, un poco de rugby incluso, bastante incompatible con el tema del oboe, vamos, pero muy bonito de alguna manera. Y sí, me gusta también salir a correr bastante y hay una pasión que yo tengo como hobby que es el vino. Me encanta el vino, me encanta asistir a degustaciones. Aquí en Suiza sí que soy de un club de vinos y bueno, cada cierto tiempo hay que ir a una degustación, probar cosas nuevas con los productores, aprender mucho también de cosas que no conoces o que nunca te puedes imaginar que de cierto país venga este tipo de vino, este tipo de producto. Sí, es algo que me llama mucho la atención y que me gusta aprender de ello. Sí, y también leer bastante, creo que antes más que ahora veo más series que leo y hay un autor que siempre me gustó muchísimo, que descubrí como en el año 2008, así fue Haruki Murakami, y he leído muchísimos libros, yo creo que de los que están en español los he leído prácticamente todos y es el escritor de cabecera de los últimos años. Siempre hay otras cosas, ¿no? que se leen, que se disfrutan. Y sí, las series, el cine, me gusta. Ahora con el tema este del lockdown, pues el empacho de series ha sido alucinante, ¿no? Y siempre hay cosas bastante chulas, ¿no? He terminado de ver una que se llama Ozark, que la recomiendo a todo el mundo. Y sí, esos son básicamente los hobbies o las cosas que me gusta hacer. Y como proyectos, pues sí, empezar las temporadas, estando muy atento a cómo evolucionarán las cosas con la Argovia Philharmonic, recuperando incluso algunos proyectos que fueron cancelados anteriormente. Y con Geneva Camerata también hay cosas interesantes, hay alguna tournée, creo que en España el año que viene estaremos una vez. Y en diciembre también hay una cosa que me hace mucha ilusión, que tocaré el concierto de Óscar Navarro en Legacy, en Suiza, y lo toqué hace 3 años y vamos, lo disfruté muchísimo y me lo han vuelto a proponer para tocar un par de conciertos a final o a mediados de diciembre con la banda sinfónica de Sibnen. Es una banda estupenda que hay en Suiza, donde debo decir que hay muchísima cultura de banda y es gente a la que conozco desde hace muchos años y bueno, ellos han querido que yo tocara el Legacy con ellos y estoy seguro que lo vamos a pasar bien porque es una obra súper atractiva para el oboísta, para la banda, para el director, para el público. Estoy seguro que va a funcionar muy bien. Sí. Genial, Sergio. Bueno, pues por mi parte decirte que ha sido un placer igualmente compartir estos minutos contigo, todo lo que nos has contado, anécdotas, bueno, un montón de cosas interesantes y estoy segura que súper útiles para muchos oboístas. Y nada, pues darte las gracias, como he dicho, y desearte lo mejor por Suiza, que vaya todo muy bien, que seguro que bueno, todo esto es una etapa de transición, que bueno, habrá cosas que funcionen mejor, otras peor, pero que pasará
y desearte muchísimos éxitos por allí, que cuando vengas por España, pues que lo hagas saber. Por supuesto, sí, sí. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer, de verdad, muy especial compartir este ratito. Y nada, enhorabuena por todo tu trabajo y muchos éxitos también. Muchas gracias, Sergio. Bueno, gracias, Nuria. Un saludo, un abrazo, Sergio. Cuídate. Chao. Adiós. Welcome to the Music Bayside community. On the website of Music Bayside, musicbayside.com, you will find information on how to get online lessons and personalized attention, and a free subscription to the newsletter. Through the email mail@musicbayside.com, you can get in touch. Share the video and subscribe to the YouTube channel Music Bayside, where you will find new videos every week. Follow me on Facebook, Twitter, and Instagram to be tuned. Have you heard about the Patreon platform? If you like the content I'm creating in Music Bayside and you want to support the project with a monthly donation started at $1, you can visit my Patreon page, patreonpage.com/musicbaysideobo, where you will find all the information about it. Thanks for being there, and I see you very soon in the next video.